Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a empezar una nueva serie de ejercicios resueltos en Python en las que vamos a enfocarnos en ejercicios con estructuras selectivas o con condicionales, como ustedes lo conozcan. En este primer ejercicio nos están pidiendo un programa que reciba como dato el salario de un profesor y calcule el incremento del salario que va a tener ese mismo profesor dependiendo de los criterios que ustedes pueden ver aquí. Si el salario es menor a 18.000, va a haber un incremento del 12%. Si está entre 18.000 y 30.000, va a haber un incremento del 8%. Y bueno, aquí están los cuatro criterios. Es bueno saber un poco del tema acerca de condicionales, pero igual aquí vamos a resolver los ejercicios, aunque de forma práctica, paso por paso, para que ustedes vean cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Entonces, sabemos que tenemos que pedirle al usuario el salario del profesor. Eso ya lo sabemos hacer. Colocamos una variable, en este caso salario, de tipo entero, input, y aquí colocamos ingrese el salario del profesor. Dos puntos y cerramos las comillas y los paréntesis. Ya tenemos en la variable salario el salario del profesor, evidentemente. Ahora, vamos a ver cómo se le dice a Python que si el salario es menor a 18.000, lo incrementa el 12%. Bien, lo que vamos a hacer es colocar la palabra reservada if para empezar una condición. If traduce si del inglés, si el salario que está en la variable salario es menor, y usamos el símbolo de menor que, a 18.000, si salario es menor a 18.000, dos puntos, y cuando hacemos enter, él mismo nos lo tabula. Todo lo que esté tabulado debajo de este if, en la misma indentación, va a ser lo que se ejecute si llega a pasar esta condición, si llega a ser verdadera esta condición. Entonces, ¿qué va a pasar? Que le vamos a subir el 12% al salario actual del profesor. Para hacer eso, vamos a decir que salario es igual a salario más salario por, para encontrar el 12%, podemos multiplicarlo por 0.12. Entonces sencillamente estamos diciendo que su salario es igual al mismo salario más el 12% de lo que ya estaba ganando, teniendo así ya en la variable salario el incremento sumado. Y podemos imprimirlo. Entonces print, colocamos aquí el nuevo salario del profesor es, cerramos comillas, una coma y colocamos la variable salario para que el programa nos pueda mostrar por pantalla el nuevo salario. Vamos a correr el programa y colocar aquí un valor menor a 18.000, por ejemplo 17.000, y nos está dando que el nuevo salario del profesor es 19.040. Ahora, recordemos este número, 19.040. Otra forma para que este código no sea tan extenso de hacer exactamente lo mismo, miren que aquí estamos diciendo que la variable salario es igual a la misma variable más lo que sea que nos resulte de esta operación. Esto también se puede escribir quitando todo esto y añadiendo el más detrás del igual. Significa que la variable salario va a ser igual a ella misma más lo que esté después del igual. ¿Ok? Entonces recordemos el valor que nos había dado, si no estoy mal era 19.040. Vamos a correrlo y vamos a usar de nuevo 17.000. Y aquí lo tenemos. El nuevo salario del profesor es 19.040, nos está dando el mismo resultado. Entonces, bueno, es una forma para que ustedes también sepan cómo hacer esto con menos código. Bien, ahora vamos a seguir. Ya no podemos colocar if, sino el if. Esto es para evitar errores. Entonces, si no se cumple esta condición, pero si se cumple esta, vamos a colocar un código. ¿Cuál va a ser esta nueva condición? Pues si el salario es mayor o igual a 18.000 o si el salario es menor, perdón, y si el salario es menor o igual a 30.000. Entonces, podemos colocarlo de esta manera. Hay dos maneras de colocarlo. Una es colocar si salario es mayor o igual a 18.000 y salario es menor o igual a 30.000. Solo si cumple estas dos condiciones se va a ejecutar lo que hagamos aquí abajo. ¿Okay? Lo que coloquemos aquí abajo. Bien. Ahora, hay una forma más fácil de colocar esto, que es sencillamente colocar 18.000 es menor o igual a salario, que es menor o igual a 30.000. Python lo entiende de la misma manera. Entonces podemos colocarlo así, de nuevo para ahorrar código. Y aquí vamos a colocar qué pasa. Ya sabemos que podemos usar este código de acá y
el incremento ya no va a ser del 12%, sino del 8%. Es lo mismo que multiplicar por 0.08. Y nos estaría imprimiendo aquí el nuevo salario del profesor con un incremento del 8%. Vamos a hacer otro elif en el que ahora sea 30.000 menor que salario y que salario sea menor o igual a 50.000. En este caso, que es el tercero, el incremento va a ser del 7%, entonces multiplicamos por 0.07 y ya que al final nos queda que si el salario es mayor que 50.000, el incremento es del 6%. Podemos hacerlo de esta manera. El if salario es mayor que 50.000, por ejemplo, es una manera de hacerlo. Otra manera es el if 50.000 es menor que salario, que es decir exactamente lo mismo, pero al revés. O sencillamente colocar else. Else lo que hace es que ejecuta el código de acá, sencillamente si no se cumple ninguna de las condiciones anteriormente mencionadas. Y sabemos que tenemos todo el rango de salarios, desde los menores a 18.000 hasta los menores o iguales a 50.000. No tenemos nada por encima de los 50.000 colocado como una condición. Entonces todo lo que sea mayor a 50.000 ya está dentro de la excepción else. A menos de que ninguna de esas condiciones se cumpla, entonces pues vamos a hacer un incremento del salario del 6%, que sería multiplicarlo por 0.06. Así es como funcionaría el else en este caso. Sencillamente, como no está declarado nada mayor a 50.000, lo podemos colocar así. Ahora, vamos a correr el programa y vamos a comprobar cada uno de los salarios para ver si funciona. Coloquemos, ya sabemos que 17.000 funciona, coloquemos 20.000, que estaría dentro de este rango. Y aquí me está dando un resultado. Vamos a colocar ahora 40.000 para que esté dentro del siguiente rango. Aquí me está dando el resultado. Y vamos a colocar algo mayor a 50.000. Mayor a 50.000. No hay ninguna condición que diga si el salario es mayor a 50.000. Entonces se va a ejecutar lo que esté en el else. Vamos a colocarle 51.000. Y aquí me está ejecutando. Tenemos que hacer un programa que determine al recibir dos números enteros si un número es divisor de otro. Nosotros sabemos que un número es divisor de otro si al dividirse el residuo es 0. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle al usuario esos dos números, hacer las operaciones matemáticas para saber si el residuo es igual a 0 e imprimir dependiendo del caso de si es igual a 0 o de si no es igual a 0. Para eso vamos a usar condicionales. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedir la información. En N1 va a estar el primer número. Nos dice el problema que es de tipo entero. Input, y aquí colocamos ingrese el primer número. Los puntos y cerramos. Luego yo voy a copiar este código de acá y vamos a hacer lo mismo para N2, que sería la segunda variable, para el segundo número. Ya tenemos en N1 y en N2 los dos números enteros y lo que vamos a hacer es ver si N2 es divisor de N1. Entonces, para hallar el residuo, sencillamente usamos este símbolo de porcentaje y colocamos las dos variables. Entonces, lo que va a hacer esta operación matemática que estoy señalando aquí es que nos va a dar el residuo al dividirse estos dos números. Si llega a pasar que el residuo es igual a 0, como estoy colocando aquí, entonces vamos a imprimir que N2 es divisor de N1. Aquí vamos a colocarle, bien, aquí ya está. Y sencillamente colocamos un else. En cualquier otro caso en el que el residuo o el resto de la división no sea igual a 0, pues vamos a imprimir que N2 no es divisor de N1. Ese es el programa, es muy fácil de hacer y pues estamos viendo el uso de las condicionales en este caso. Vamos a correr el programa para ver si funciona, lo voy a guardar como ejercicio 2. Y aquí lo tenemos. Vamos a colocar por ejemplo a 9 y a 3. Y aquí obviamente 3 es divisor de 9. Y vamos a colocar por ejemplo 9 y 2. 2 no es divisor de 9. Tenemos entonces que el programa nos está dando la información que requerimos. Ya lo que
Nos está pidiendo un programa que reciba como datos tres números reales e identifique cuál es el mayor. También tenemos que considerar que los números pueden ser iguales. Entonces, primero que todo, vamos a recibir esos tres números reales por pantalla por parte del usuario. Eso ya lo sabemos hacer. El primero en la variable n1 es igual a un float input y colocamos el texto. Ingrese el primer número, dos puntos y cerramos. Luego n2 es igual a float input, ingrese el segundo número, dos puntos y cerramos. Y luego n3 float input, ingrese el tercer número. Ya tenemos aquí los tres números, cada uno en su variable respectiva n1, n2 y n3. Bien, aunque la lógica de este programa no es nada complicada, saber cuál es el número mayor es muy fácil de hacer. Si n1 fuera el mayor, significa que n1 es mayor que n2 y que n1 es mayor que n3. Y pasa lo mismo con n2. Si n2 es mayor que n1 y n2 es mayor que n3, pues n2 sería el mayor. Y si n3 es mayor que n1 y n3 es mayor que n2, pues n3 es el mayor. Vamos a comentar esta parte y vamos a sencillamente hacer las condicionales como acabamos de ver. Primera condicional va a ser en el caso de que n1 sea el número mayor. Sabemos que podemos colocarlo como n1 mayor que n2 and n1 mayor que n3, pero esto es mucho código. Hay otra forma de escribirlo, de hecho esto lo voy a comentar. Hay otra forma de escribirlo y es sencillamente guardar el n1 en la mitad. Podemos colocar n2 es menor que n1, que a su vez es mayor que n3. En estas dos, miremosla así, en estas dos estamos diciendo exactamente lo mismo, solo que no usamos este conector AND, que aunque se lee mejor y se lee más fácil, pues tiene más código. Cualquiera de las dos lo pueden usar ustedes. Yo me voy por este segundo de acá. Si llega a pasar esto, vamos a imprimir un mensaje que diga el número mayor es el primer número. Número, y vamos a cerrar aquí y colocar aquí n1 para imprimir la variable n1. Ahora, el if sería la siguiente condición y es cuando n2 es el mayor, pues encerremos n2 entre los símbolos de menor que y mayor que. n1 va a ser menor que n2, que a su vez es mayor que n3, y pues el número mayor es el segundo número, número n2. Otro if, en el caso de que n3 sea el mayor, pues n1 es menor que n3, que a su vez es mayor que n2, y vamos a imprimir el número mayor es el tercer número, número n3. Bien, ya tenemos estas tres condicionales. Ahora vamos a correr el programa y vamos a ver si están funcionando las tres hasta el momento. Ingrese el primer número, para que sea mayor coloquémosle 10 y de los otros 9 y 8. El número mayor es el primer número, el número 10 funciona bien. Vamos a correrlo de nuevo. Aquí tenemos 9, 10 y 8 para que sea mayor el segundo y el número mayor es el segundo. Y vamos a correrlo de nuevo para el tercero. 9, 8 y 10. El número mayor es el tercer número. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco 5, 5 y 5, por ejemplo? No hay ninguna condición que tenga este caso en el que todos los números son iguales. De hecho, si yo coloco esto, si yo coloco, por ejemplo, 5, 5 y 6, aunque hay dos repetidos, sí hay un número mayor. Pero cuando todos son iguales no tenemos ningún caso. Entonces lo que vamos a hacer es un else. En cualquier otro caso, que en este caso representaría que todos son iguales, pues colocamos todos los números son iguales. Y cerramos. Y ahora veremos que si colocamos en todos el mismo número, pues nos va a decir que todos los números son iguales. Y eso es básicamente lo que queríamos hacer con este programa. Así es como se resuelve. Ya vamos a quitar este comentario de acá. Así es como se resuelve. Ya vieron las dos formas en las que podríamos escribir esto de la misma manera. Nos está pidiendo un programa que permita convertir de pulgadas a milímetros, yardas a metros, y de millas a kilómetros. Y aquí nos da pues las conversiones para cada caso.
Este programa está hecho para que funcione como un menú, para que el usuario escoja la opción 1 si desea ir a pulgadas a milímetros y dentro de esa opción pues se hagan las conversiones necesarias, si elige la opción 2 se vaya al de yarda a metros, etc. Y eso normalmente en otro lenguaje se haría con un switch case, por si lo conocen. Pero Python no tiene nada como un switch case. Aquí en Python solo hay dos formas de hacerlo, con condicionales o con diccionarios. Lo que vamos a hacer es que vamos a resolver este ejercicio con condicionales en la parte número 1 y en la parte número 2 lo vamos a resolver con diccionarios para que se vea cómo se resolvería este ejercicio en ambos casos. Entonces coloquemos aquí solución con diccionarios. Perdón, con condicionales. Y empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle la opción que él desea. Entonces, en la variable opción va a ser de tipo entero. Vamos a colocar un input y vamos a colocar primero un título, por ejemplo, menú. Luego vamos a colocar un salto de línea. Esto se hace con Alt 92 y la letra N. Y luego la opción 1 va a ser pulgadas a milímetros. Salto de línea. La opción 2 va a ser yardas a metros. Salto de línea. La opción 3 va a ser millas a kilómetros. Aquí vamos a hacer un salto de línea. Cerramos las comillas y continuamos abajo. Y aquí vamos a colocar ingrese la opción que desea. Dos puntos y cerramos. Vamos a ver si hasta aquí el programa se ve bien. Tenemos el menú, pulgadas, yardas, millas y nos está pidiendo la opción. Bien, ahora aquí él va a grisar o 1, o 2, o 3. Alguna de esas tres opciones. Entonces, ¿qué pasa si ingresa la opción número 1? If opción es igual a 1, dos puntos, pues estaría entrando al menú de pulgadas a milímetros. En el menú de pulgadas a milímetros le tenemos que preguntar cuántas pulgadas desea convertir y luego imprimir cuánto equivale eso a milímetros. Entonces vamos a crear una variable que se llame pulgadas, va a ser igual a un entero. El ejercicio en particular del libro, piénsense, nos pedía que este valor fuera de tipo entero, por eso lo coloco entero. Input, y aquí vamos a colocar ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. Dos puntos y cerramos comillas y los paréntesis. Ahora que tenemos la cantidad de pulgadas en la variable pulgadas, vamos a hacer la operación. Entonces, milímetros va a ser igual a lo que sea que esté en la variable pulgadas por 25.40, según la fórmula. Y esta operación es la cantidad de milímetros, por eso lo guardamos en la variable milímetros. Y solo nos queda imprimir el mensaje. Yo quiero un mensaje del tipo 5 pulgadas equivalen a X milímetros. ¿Okay? Entonces, para lograr este mensaje, lo que vamos a hacer es primero imprimir la variable pulgadas para que nos dé este 5, que en este caso es lo que ingresa el usuario. Luego colocamos comillas, pulgadas equivalen a una coma para separarlo de esta otra variable milímetros, coma y aquí milímetros. Y cerramos el paréntesis aquí. Vamos a ver si nos está imprimiendo el mensaje como queremos. Bien, aquí vamos a escoger la opción 1 para entrar a pulgadas a milímetros. Y ahora ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. Vamos a colocarle 5. Y nos está diciendo 5 pulgadas equivalen a 127 milímetros. Bien, tenemos el programa funcionando y mandándonos el mensaje como queríamos. Vamos sencillamente a colocar, antes de esto, print. Vamos a colocar algo como esto, para que funcione como separador y se vea un poco mejor. Así. Bien, vamos a seguir, vamos a ver qué pasa si el usuario ingresa a la opción número 2. Entonces, else if, que aquí se escribe elif, la opción es igual a 2. Entonces, imprimamos este mismo separador y coloquémoslo aquí. Este va a ser de yardas a metros, entonces yardas va a ser igual a un entero, input, ingrese la cantidad de yardas a convertir. Dos puntos y cerramos, y luego esto lo va a convertir a metros, entonces en la variable metros
se va a hacer la operación, que sería yardas por 0.9144. Y vamos a imprimir básicamente lo mismo. Yardas equivalen a metros. Ahora, si elige la opción 3, vamos a colocar este mismo separador. Y esta es de millas a kilómetros, entonces la variable millas va a ser igual a un entero, input, ingrese la cantidad de millas a convertir. Cerramos, aquí colocamos la variable kilómetros, que va a ser igual a lo que sea que esté en millas por 1.6093. Y luego aquí vamos a hacer el print de millas equivalen a kilómetros. Ya lo tendríamos entonces funcionando hasta el momento. Vamos a ver si en realidad está haciendo lo que queremos. Más que todo con las otras opciones que no hemos probado. La opción 2, cantidad de yardas. 5 yardas equivalen a estos metros. Y luego, cantidad de millas. Vamos a colocar 5. 5 millas equivalen a 8.0465 kilómetros. Bien. Ahora vamos a ver si yo corro el programa y coloco la opción 4. No está haciendo nada, porque evidentemente no tenemos la opción 4 programada. Lo que vamos a hacer es colocar un else para cualquier otra opción que el usuario coloque. Vamos a imprimir, ingrese una opción válida. Y cerramos. Para que si por error coloca por ejemplo 0, pues va a salirle el mensaje de error. Ahora, este programa tiene una particularidad, y es que a la hora de imprimir el mensaje estamos colocando un mensaje muy general para lo que en realidad necesitamos. Por ejemplo, si yo elijo la opción número 1 y coloco 1 pulgada, no me dice 1 pulgada equivale a 25.4, me está colocando todo en plural. Esto es en realidad un problema, un pequeño problema que se puede solucionar. Normalmente se soluciona con una función, pero pues no es el caso en este momento. Obviamente si ustedes lo quieren mejorar, buscarían la forma de quitarle esta S y esta N en estos casos en los que se use solo el número 1. También se puede hacer con este tipo de condicionales para solucionar este problema, pero pues no lo vamos a resolver en este video. Probablemente haga un video al respecto, pero esto lo dejamos hasta aquí, que muestra pues la parte básica de cómo funcionan estas condicionales para resolver un menú, que era lo importante de este video. Nos está diciendo que en algunas oficinas del gobierno pagan horas extra a los burócratas, además del salario correspondiente. Tenemos que escribir un programa que permita calcular la cantidad a pagar a un trabajador tomando en cuenta su salario y las horas extras trabajadas. Las horas extras solo se pueden calcular dependiendo de la información que tenemos abajo, es decir, solo se le pueden pagar al trabajador como máximo 30 horas extras. Si hace más, no se le pagan más, solo las primeras 30. Y los trabajadores con categoría 4 o mayor a 4 no pueden recibir el beneficio de las horas extra. Para los de la categoría 1 se les paga $40 por horas extra, a la categoría 2 $50 por hora extra y a categoría 3 $85 por hora extra. Entonces lo que vamos a hacer es primero preguntarle al usuario cuál es el salario de ese trabajador. Vamos a guardar esa información en una variable que se llame salario. Vamos a guardarla de tipo flotante, input, y vamos a colocar ingrese el salario del trabajador. Ahora vamos a colocar una variable que se llama categoría. Esta va a ser de tipo entero, pues solo necesitamos 1, 2 o 3, en la que el usuario coloque, ingrese la categoría del trabajador, 2 puntos y terminamos. Entonces, si llega a pasar que la categoría, y aquí estamos haciendo el primer uso de condicionales, if categoría es igual a 1, lo que va a pasar es que el trabajador va a tener un incremento de $40 por hora extra. Entonces preguntémosle ahora al usuario cuántas horas extra ha hecho este trabajador. Entonces en una variable que se llame número horas extra, por ejemplo, va a ser igual a un entero, porque pues es un número entre 1 y 30, o 0 y 30, input,
y vamos a colocar, ingrese la cantidad de horas extra que ha hecho el trabajador, por ejemplo. Y cerramos. Ahora, ya teniendo esa información en esta variable, que es número de horas extra, lo que vamos a hacer es, si esa variable, si número de horas extra es menor que 30, lo que va a pasar es que el salario se le va a aumentar. El salario va a ser igual a ese mismo salario más el número de horas extra por 40, que es a lo que se le paga por cada hora, ¿no? Entonces, sencillamente, se hace esta multiplicación. Si, por ejemplo, trabajó solo una hora extra, pues 1 por 40 serían $40 extra, y eso se le suma al salario, y ese va a ser su nuevo salario. Pero hay una forma más fácil de hacer esto. En vez de sumarlo de nuevo, sencillamente colocamos un más detrás del igual, y eso significa a la variable salario, súmele lo que hay, pues lo que hay después del igual, y almacénelo en la misma variable salario. Entonces lo podemos dejar de esta manera y significaría lo mismo. Aquí le estaríamos subiendo la cantidad de horas extra por 40. Bien, ahora lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla el salario. Entonces el salario a pagar es, y podemos colocar aquí la variable salario. Bien, ahora si, o bueno, aquí ya podemos colocar else. Esto es porque solo tienen permitido hacer 30 horas extra. Si llega a ser más de 30, por eso coloco el else, cualquier otra situación, es decir, igual a 30 o mayor que 30, pues sencillamente el salario va a ser más igual 30 por 40. ¿Ok? ¿Por qué? Porque máximo se lo van a pagar 30. Por más que haya hecho 35, siempre va a ser las primeras 30 las que se le pagan, y se les pagan a 40 por hora. Y pues sencillamente imprimimos el salario a pagar es y el salario. Ya tendríamos lo que pasa con el primer grupo de trabajadores, con los de la categoría 1. Ahora vámonos aquí a colocar un elif para la categoría número 2. Entonces, si llega a escoger la opción número 2, pues sí, le vamos a preguntar la misma cantidad de horas para tenerla en esta variable, y vamos a colocar las mismas condicionales. Si llega a ser menor que 30, a los de categoría 2 se les paga a 50. Entonces aquí sería 50, y aquí sería evidentemente 30 por 50. Ahora vamos a copiar esto de nuevo para la categoría número 3, y en la categoría número 3 se les paga 85. Entonces es solo cambiar esto por 85, cambiar esto aquí por 85, y ya tendríamos la categoría número 3. Nos dice que los trabajadores con categoría 4 o mayor a 4 no pueden recibir este beneficio. Entonces vamos a colocar un else, y sencillamente vamos a colocar el salario. El salario a pagar es. ¿Ok? Porque no pueden hacer horas extra. No nos importa preguntarle cuántas horas extra ha hecho, sino sencillamente pagarle el salario. Entonces le damos sencillamente un mensaje con el salario a pagar. Bien, entonces así es como tendríamos el programa. Vamos a ver si funciona correctamente. Vamos a correrlo. Ahora ingresa el salario. Vamos a colocar, por ejemplo, 500. La categoría 1, y por ejemplo ha hecho 5 horas extra. Y aquí se le están sumando 5 horas, se le están sumando 200 extra. Ahora, si el salario se le paga a 40, evidentemente nos daría 200 extra. Bien, vamos a correrlo con la categoría número 2. Aquí el salario, categoría 2, 5, y aquí 750. Vamos a correrlo de nuevo con la categoría número 3. Vamos a colocar, por ejemplo, bueno, aquí coloqué esto mal. Vamos a colocar de nuevo 500. La categoría es 3, y vamos a colocar 5 horas, y aquí se le paga mucho más. Coloquemos la categoría 4, por ejemplo, y sencillamente le paga el salario. Ahora, sí nos faltan algunas condicionales. Esto es básicamente el esquema del programa, pero evidentemente si colocamos categoría 0, también nos va a dar el salario, porque todo está incluido dentro del else. Y no existe la categoría 0, entonces tendremos que hacer una excepción para ella. Pero la estructura del programa ya está completa, ya tenemos
las condicionales dentro de condicionales y las condicionales de las categorías, que es lo que más nos interesa. Entonces vamos a dejar el programa hasta acá. Cualquier otro detalle que tenga el programa, ustedes lo pueden solucionar. También haciendo uso de condicionales de elif y de else para hacer todos los casos posibles. Si ingresa, por ejemplo, una letra, si ingresa, por ejemplo, algún dato que no es lo que les están pidiendo. Lo que vamos a hacer es un programa que permita realizar la conversión de medidas de peso, de volumen y de longitud de acuerdo a estas conversiones que nos están dando. Lo que tenemos que hacer en este programa es básicamente un menú. Tenemos que primero pedirle al usuario una opción en la que él elija si quiere la conversión de medidas de longitud, de medidas de volumen o medidas de peso. Y dentro de ese menú le vamos a pedir, por ejemplo, si quiere pulgadas a milímetros o si quiere pies cúbicos a metros cúbicos. Es decir, dependiendo del primer menú, vamos a darle más opciones para que siga eligiendo. Entonces vamos a hacer un menú dentro de un menú. Es muy parecido al ejercicio anterior, pero pues esta sería la diferencia. Ahora, tenemos muchas conversiones por cada uno de los menús y en realidad no nos va a enseñar nada nuevo hacer tantas, así que vamos a hacer 2 por cada una, nada más. Y cabe explicar que esto en otros lenguajes de programación se hace a través de un switch case, pero que Python no cuenta con un switch case. Entonces en Python tenemos que hacer uso de condicionales o tenemos que hacer uso de diccionarios o uso de ambos según lo que uno quiera. Este ejercicio lo vamos a hacer completamente con condicionales. ¿Okay? Puede que no sea la mejor forma, la forma más rápida o la que mejor lógica tenga, pero vamos a ver cómo se hace con condicionales. En un siguiente video vamos a hacerlo con diccionarios y pues van a ver las diferencias entre hacerlo con uno o con otro. Ya ustedes decidirán cuando tengan un ejercicio de este tipo, cuándo usar uno y cuándo usar el otro. Ahora, con condicionales lo que vamos a hacer es primero pedirle al usuario qué opción desea, si la de medidas de longitud, la de volumen o la de peso. Entonces vamos a hacer una variable que se llame opción medidas y esto va a ser igual a un entero, input, y vamos a colocar un texto, por ejemplo, menú principal, es hacer un salto de línea y la opción 1 sería medidas de longitud. Vamos a hacer otro salto de línea, sería para medidas de volumen. Vamos a cerrar aquí, vamos a seguir abajo. Aquí vamos a colocar medidas, perdón, un salto de línea primero, luego medidas de peso y un salto de línea para colocar, por ejemplo, escoja la opción que desea. Aquí me faltó darle el número 3 a medidas de peso y vamos a ver cómo se ve. Bien, tenemos menú principal, medidas de longitud, de volumen, de peso y escoja la opción que desea. Aquí escogemos 1, 2 o 3. Bien, entonces si escogemos 1 nos estaríamos yendo al menú de medidas de longitud. Vamos a ver qué pasa si por ejemplo el usuario escribe la opción número 1. Entonces if, aquí estamos haciendo uso de las condicionales, opción medidas es igual a 1. Pues primero vamos a imprimir un título. Vamos a imprimir medidas de longitud y cerramos. Ahora vamos a hacer algo parecido a esta variable de opción medidas, pero dentro de longitud. Entonces vamos a llamar a esta variable opción submenú, por ejemplo, y es lo mismo, va a ser un entero, input, y vamos a preguntar 1 si desea hacer la conversión de pulgadas a milímetros. Entonces pulgadas a milímetros, salto de línea. 2 si desea hacer yardas a metros, que esas son las dos que tenemos dentro del menú de longitud. Un nuevo salto de línea y colocamos escoja la opción que desea. Bien, vamos a hacer algunos espacios aquí para entender bien qué estamos haciendo y vamos a colocar algunos saltos de línea en esta frase de acá. Vamos a ver hasta aquí cómo se ve el programa. Entonces tenemos que ya tenemos programada la opción número 1. Entonces si damos al número 1 me va a mandar a medidas de longitud, pulgadas a milímetros, yardas a metros y escoja la opción que desea. Bien, entonces el espacio lo hacemos antes del salto de línea.
Y bien, ahora para hacer este menú dentro del menú, para hacer este submenú, lo que vamos a hacer es básicamente pedirle al usuario que después de colocar la opción, pues nos dé la conversión que necesita. En este caso, por ejemplo, si opción submenú llega a ser igual a 1, significa que el usuario está escogiendo esta opción de acá, pulgadas a milímetros. Entonces, tenemos que hacer una condicional para ese caso y pedirle al usuario los datos respectivos de pulgadas a milímetros. Entonces, por ejemplo, podemos colocar primero una barra espaciadora. Aquí vamos a colocar la opción, la variable pulgadas, por ejemplo, y pulgadas va a ser igual a un entero, input, y vamos a colocar, ingrese la cantidad de pulgadas a convertir. Bien, aquí tenemos entonces en la variable pulgadas la cantidad de pulgadas que el usuario desea convertir. Ahora, sabemos que por la conversión tenemos que multiplicar a pulgadas por 25.40 para que nos dé la cantidad en milímetros. Ya tenemos entonces aquí en esta variable milímetros la operación matemática y sencillamente tenemos que imprimir el resultado. Entonces podemos colocar pulgadas, que sería la variable, aquí colocamos pulgadas, equivalen a la variable milímetros que tiene la respuesta, milímetros. ¿Okay? Entonces vamos a ver si hasta este momento el menú funciona correctamente. Ya sabemos que la opción 1, aquí tenemos programada pulgadas a milímetros, entonces la opción que desea va a ser la opción número 1 y nos está pidiendo la cantidad de pulgadas a convertir. Por ejemplo 5 y nos está dando la respuesta en milímetros. ¿Okay? Entonces eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ya hemos hecho esta parte. Nos faltaría la conversión de yardas a metros. Eso lo haríamos con otro if. O el if en este caso. Opción submenú llega a ser igual a 2. Entonces estaría escogiendo yardas a metros. Vamos a copiar todo esto de acá para ahorrar un poco de tiempo y sencillamente cambiamos aquí yardas, ingrese la cantidad de yardas y luego aquí metros es igual a yardas por 0.9144 y luego aquí yardas equivalen a metros. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa si ahora escogemos la opción número 2 en el submenú. Aquí estaremos escogiendo la 2, que es yardas a metros. Nos está pidiendo la cantidad de yardas a convertir. Vamos a colocar 5 y nos la está convirtiendo perfectamente. Ahora sencillamente vamos a colocar un else, por si el usuario no llega a colocar ni 1 ni 2, pues tenemos que pedir al usuario que ingrese una opción válida. O bueno, aunque este no va a tener un ciclo repetitivo, es mejor solo decirle la opción escogida no es válida. Y el usuario pues en este caso tendrá que reiniciar el programa. Bien, entonces ya tenemos el primer menú. Para hacer una pequeña recapitulación, sencillamente pedimos lo del menú principal con esta variable, opciones medidas, y esta es la que evaluamos. Si llega a ser número 1, es decir, if esta variable llega a ser igual a 1, si el usuario ingresó el número 1, nos vamos a medidas de longitud, y por eso tenemos el título de medidas de longitud. Luego, la opción submenú, sencillamente nos está pidiendo la opción dentro de las medidas de longitud, en este caso. Y pues hace exactamente lo mismo con otro if, evalúa la variable opción submenú, si es igual a 1, se va a la parte de pulgadas a milímetros y si es la opción 2 se va a la parte de yardas a metros. Si no es ni 1 ni 2, la opción escogida no es válida. Bien, ahora, ¿qué pasa si el usuario escoge en opción medidas 2? Pues nos vamos a medidas de volumen. Aquí vamos a colocar un elif. Si llega a ser igual a 2, vamos a copiar todo esto. Entonces nos estamos yendo a medidas de volumen. Y ya en este caso sencillamente lo que tenemos que hacer es copiar la información como nos lo dice el ejercicio. Entonces tenemos que medidas de volumen primero son pies cúbicos a metros cúbicos. Entonces aquí vamos a pedirle
la opción 1 va a ser pies. Vamos a hacer Alt más 252 y aquí nos aparece este número, lo cortamos y lo pegamos acá. Pies cúbicos a metros cúbicos. Y la opción 2 sería yardas cúbicas a metros cúbicos. ¿Okay? Y escoja la opción que desea. Entonces, de nuevo, sigue siendo la misma variable opción submenú. Si llega a ser 1, vamos a pies a metros cúbicos. Entonces, vamos a colocar esta variable pies 3 como si fuera pies cúbicos. Ingrese la cantidad de pies cúbicos a convertir. Y la variable metros 3 va a ser los metros cúbicos, que es igual a pies 3 por este número de acá. Luego, sencillamente colocamos pies 3, aquí colocamos pies cúbicos, equivalen a metros 3, y aquí lo tenemos, metros cúbicos. Ya tendríamos esta primera parte. Y la segunda, vamos con yardas 3, que son yardas cúbicas, aquí agregamos este símbolo de cúbico. Vamos a colocarlo aquí de una vez y a metros cúbicos. Y ya sería la variable metros 3 es igual a yardas 3 por 0.7646, que es lo que nos dice la fórmula. Entonces, yardas 3, yardas cúbicas equivalen a metros 3 metros cúbicos. Else, la opción escogida no es válida y tendríamos la parte de volumen. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la opción número 3. Aquí vamos cambiando las opciones. Número 3, medidas de peso. Y vamos a traer este comentario a nuestro menú número 3 para empezar a cambiar. Entonces aquí vamos a cambiar los textos. Tenemos onzas a gramos, libras a kilogramos. Escoja la opción. Luego la opción número 1, pues vamos a cambiar las variables y todos los textos de esta primera fila. Pedimos la cantidad de onzas y aquí vamos a hacer las operaciones matemáticas, que en este caso equivalen a lo que nos dice acá, 28.35 gramos es igual a una onza. Lo multiplicamos y sencillamente imprimimos como habíamos hecho anteriormente. Y así quedaría. Onzas equivalen a y la cantidad de gramos. Ahora vamos a hacer lo mismo para el submenú 2, que sería de libras a kilogramos. Y así lo tendríamos. Tendríamos entonces la cantidad de libras, hacemos la operación matemática según lo que nos dice la fórmula e imprimimos el resultado. Eso es exactamente lo mismo que antes. Ya podemos borrar este comentario y sencillamente nos queda hacer un else para el menú principal, que es este de acá. Tenemos un if, un elif, otro elif si escoge la opción número 3, pero si no escoge ni 1, ni 2, ni 3, pues hacemos un else en el que podemos colocar exactamente este mismo texto. La opción escogida no es válida. Bien, ya tendríamos el menú hecho completamente. Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a correrlo. Y vamos a ver. Primero, escoja la opción que desea. Vámonos con medidas de longitud. 1, pulgadas a milímetros. Sabemos que se funciona. Vámonos aquí con volumen. Pies cúbicos a metros cúbicos. Vámonos con yardas a metros cúbicos. 5 y aquí nos está dando el resultado, muy bien. Aquí vamos con medidas de peso, por ejemplo, onzas a gramos, la opción 1, la cantidad de onzas sería 5 y bueno, en este caso me está dando un error, debe ser la variable que no está bien escrita. Yo la declaré como onza, vamos a declararla aquí como onzas y ya nos debería funcionar la parte del menú 3.1. Entonces 3.1 y si coloco cualquier cantidad ya me debería funcionar. Por eso es bueno siempre hacer todas las pruebas pertinentes del programa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si funciona la opción número 2 y funciona. Y pues evidentemente tenemos que construir un programa que permita al usuario escribir 3 datos que son números que representan los lados de un probable triángulo. Y tenemos que determinar si esos lados precisamente corresponden a un triángulo. Si es así, tenemos que hallar su área y comprobar si es equilátero, isósceles o escaleno. Entonces, más o menos en las consideraciones nos explica
que tenemos que aplicar a la propiedad de que la suma de dos de los lados del triángulo sean mayores que el tercero. Si se cumple esa propiedad, es un triángulo. Nos da la fórmula del área y básicamente es todo lo que necesitamos para poder resolver este ejercicio. Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos primero que pedirle al usuario los tres lados del triángulo. En la fórmula del área tenemos a B y a C, que más tarde vamos a ver que se refiere a los tres lados del triángulo. Entonces vamos a llamar a nuestras variables así. A va a ser el primer lado. Entonces nos dijeron que son datos reales. Vamos a usar float, input, y aquí vamos a colocar ingrese el primer lado del triángulo. Dos puntos y cerramos. Entonces el primer lado del triángulo se está guardando en la variable A. Yo sencillamente voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar aquí abajo otras dos veces para hacer ahora con la variable B y pedir el segundo lado del triángulo y la variable C para pedir el tercer lado del triángulo. Entonces ya tenemos A, B y C, que son los tres lados. Lo primero que nos dice el ejercicio es que tenemos que comprobar si precisamente se trata de un triángulo. Y se trata de un triángulo si la suma de dos de los lados del triángulo es mayor que el tercero. Esto en un comentario significaría que para que sea un triángulo, A más B tiene que ser mayor que C. Al mismo tiempo, A más C tiene que ser mayor que B. Y al mismo tiempo, B más C tiene que ser mayor que A. ¿Okay? Eso es básicamente lo que nos está diciendo esta parte. Entonces, vamos a hacer la condicional que le dice al programa eso mismo. Entonces, vamos a hacer if y el primero es A más B tiene que ser mayor que C. Entonces, colocamos entre paréntesis A más B es mayor que C. Si llega a pasar que A más B es mayor que C y ahora colocamos A más C es mayor que B y B más C es mayor que A, entonces se cumpliría la condición. Aquí estoy colocando estos AND, que en realidad lo que nos tratan de decir en una condicional es que todas las condiciones en esta línea se tienen que cumplir para que podamos proceder. Entonces, solo si esta y esta condición son verdad al tiempo, entonces vamos a pasar con lo siguiente. Con imprimir. Primero podemos imprimir un salto de línea y explicar en un comentario que los lados corresponden a un triángulo, precisamente. ¿Okay? Entonces, corresponden a un triángulo y ya tenemos la primera parte. Evidentemente, cualquier otro caso significaría que los lados no corresponden a un triángulo. Y por eso estoy colocando un else para colocar básicamente una excepción con cualquier otro caso que no sea esta condición de aquí arriba. Pero por otro lado, si esta condición se cumple, también tenemos que hallar, según el ejercicio, el área correspondiente de este triángulo. El área se halla con la raíz de S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Y tenemos que S es A más B más C sobre 2. Entonces primero hagamos una variable que se llame S, que va a ser precisamente A más B más C, todo esto sobre 2. Y ya tenemos AS. Y ahora lo que vamos a hacer es hallar la raíz de pues toda esta fórmula de acá. Ahora, entre los métodos para hallar la raíz, no sé si hemos visto esto ya en los videos básicos. Uno es importar a math y usar algo que se llama math.sqrt y paréntesis y aquí colocar a lo que se le quiera hallar la raíz. Por ejemplo, si yo coloco aquí algún 4, la respuesta sería 2. ¿Okay? Estaría hallando la raíz de 4. Y si coloco aquí 9, me estaría hallando la raíz de 9, que es 3. Esto tendría, o esto nos obligaría a importar una librería y en realidad no quiero hacer eso en este ejercicio, lo quiero mantener simple. Entonces, para hacer eso, otra forma de hallar una raíz sería la siguiente. Primero coloquemos la fórmula. La fórmula es S por S menos A por S menos B por S menos C. Cerramos y cerramos este paréntesis también. Y sencillamente nosotros sabemos o podemos enterarnos aquí que
la raíz de algo, SQRT significa la raíz de 4 es exactamente lo mismo que 4 elevado a la 1 medio. ¿Ok? Entonces vamos a colocarlo de esa manera. Yo lo puedo colocar así, elevado, para eso colocamos dos símbolos de estrella seguidos, a la 1 medio, eso es válido, o lo puedo colocar como elevado a 0.5, que es 1 medio en decimal. Entonces, en fraccionario, en decimal, como ustedes lo quieran colocar, yo lo voy a colocar en decimal. Estamos básicamente hallando la raíz de todo esto. ¿Y qué es todo esto? Esto es el área. Entonces vamos a crear una variable que se llame área, que va a recibir el valor de lo que sea la respuesta de toda esta ecuación de acá. Entonces, este es el área y ya la podemos imprimir. Entonces, vamos a colocar aquí algún texto, de hecho aquí arriba, que diga, por ejemplo, el área del triángulo es, cerramos, colocamos una coma para separar la variable y colocamos precisamente la variable que es área. ¿Okay? Ahora ya tenemos aquí el área y el ejercicio nos pide ahora comprobar si esto se trata de un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Para recordar, equilátero tiene todos los lados iguales. El isósceles tiene dos lados iguales. Y el escaleno no tiene lados iguales. ¿Okay? Entonces lo que estamos diciendo es que en el equilátero A es lo mismo que B y A es lo mismo que C, lo que significa que A, B y C son el mismo número. En el isósceles esto significa que A es igual a B o A es igual a C o B es igual a C. ¿Okay? Alguno de estos tres casos para que dos lados sean iguales. Y en este caso pues es lo contrario, ¿no? Aquí es lo contrario de este. A no es igual a B y A no es igual a C. Y B no es igual a C, evidentemente. Entonces, vamos a hacer precisamente el código para evaluar esto. Va a ser un if dentro de este if. Entonces lo vamos a colocar aquí, tabulado. Y vamos a colocar if. La primera condición es que A, B y C sean iguales. Lo podemos colocar así. A igual a B igual a C. Aquí ya estamos evaluando que los tres números sean iguales. Si llega a pasar esto, podemos imprimir que se trata de un triángulo equilátero. Y habríamos terminado esta parte. Ahora, el if, para colocar otra condición, si llega a pasar que A es igual a B, aquí colocamos OR, porque, bueno, ya vamos a ver en un momento por qué, sencillamente coloquemos OR, A es igual a C, OR A, B es igual a C, pues se cumpliría que se trata de un triángulo isósceles. ¿Okay? Entonces, ¿qué es este OR? Es lo contrario del AND. En el AND, todas estas condiciones se tienen que cumplir para que podamos seguir. Aquí, con tal de que se cumpla una de ellas, ya podemos seguir. Entonces, o estos dos son iguales, o estos dos son iguales, o estos dos son iguales. Con tal de que alguno de estos dos sea iguales, pues se trata de un triángulo isósceles. Y else, sencillamente va a evaluar cuando ni todos son iguales, ni dos son iguales. Nos queda cuando todos son diferentes. Y podemos imprimir tranquilamente que se trata de un triángulo escaleno. Cerramos aquí y ya tendríamos la comprobación. Voy a quitar estos comentarios, sencillamente era para que se entendiera un poco más cómo íbamos a hacer las condicionales, pero ya tendríamos el ejercicio funcionando. Ya tenemos los lados del triángulo evaluados para saber si se trata precisamente de un triángulo, ya tenemos el área y tenemos el tipo de triángulo. Además, tenemos calculados las situaciones en las que no sea un triángulo, comentando que los lados no son precisamente de un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es correr el programa y ver si funciona. Vamos a darle aquí a F5, aceptar, y nos está pidiendo el primer lado del triángulo. Vamos a colocar todos los lados iguales para que además de que sea un triángulo,
nos diga que es precisamente un triángulo equilátero. Vamos a colocar esto por acá, 5, 5 y 5. Entonces los lados corresponden a un triángulo, el área del triángulo es esta y se trata de un triángulo equilátero, precisamente. Ahora vamos a hacer que el triángulo sea isósceles. Vamos a colocar 5, 4 y 5. Ahí tenemos dos números iguales, dos lados iguales. Entonces aquí nos está dando el área y se trata de un triángulo isósceles. Cerrarlo, abrirlo de nuevo y vamos a hacer que ahora se trate de un triángulo escaleno. Vamos a colocar, por ejemplo, 7, 5 y 3, en el que todos los lados son distintos. Y aquí se trata de un triángulo escaleno, con su área y obviamente un triángulo. Y en una última oportunidad vamos a colocar, por ejemplo, 1, 2 y 3. Y aquí pues los lados no corresponden a un triángulo. Significa que el programa está evaluando correctamente lo que nos estaba pidiendo. Nos está pidiendo un programa que permite recibir un dato de 4 dígitos y nos está pidiendo que el programa determine si todos los dígitos de ese número son pares. Por ejemplo, aunque ya es muy claro de qué se trata, pero nos da un ejemplo, si el número fuera 5688, evidentemente aquí hay un 5, no todos los números son pares, pero si nos da el número 6244, sí cumpliría la condición de que todos sus números fueran pares. Entonces, hay que ver algo muy básico en este ejercicio y es cómo se evalúa si un número es par. Para evaluar si un número es par, lo que tendríamos que hacer es dividirlo y ver si dividirlo entre 2 y ver si su residuo es igual a 0. Esto se hace con, por ejemplo, en este caso de 4 y 2, con la opción de residuo. Entonces estamos dividiendo 4 entre 2 y estamos preguntándole a Python cuál es el residuo de esta división. Evidentemente 4 entre 2 nos da 2, pero no deja ningún residuo, por lo que el residuo es 0. Si yo, por ejemplo, divido 3 entre 2, aquí la respuesta es número 1, pero nos deja un residuo de 1, por lo que nos está dejando, por ejemplo, aquí el número 1. Evidentemente hay muchos más casos, pero esto es lo que tenemos que entender, que cuando se divide entre 2 un número par, no importa el que sea, por ejemplo 60, si se divide entre 2 siempre nos va a dejar el residuo 0. Y si es un número impar y se divide entre 2, como en este caso, nos va a dejar de residuo el número 1. Entonces tengamos esto en cuenta para la programación. Ahora, este ejercicio está pensado para practicar un tipo de solución de ejercicios con condicionales que se llaman condicionales en cascada, es uno de los nombres. Entonces vamos a hacer una solución con condicionales en cascada. Ahora, vamos primero a preguntarle el número al usuario. Entonces, número va a ser igual a un input. Lo voy a colocar de tipo input para que sea de tipo string en este caso. Entonces, ingrese un número de 4 dígitos. 2 puntos y cerramos. Aquí tenemos nuestro número de tipo string. Ahora lo que vamos a hacer es preguntarle si ese número es, si el primer dígito de ese número es par. Para hacerlo lo que vamos a hacer es primero convertir a nuestro número en entero, int número, pero este número lo vamos a evaluar solamente en su primer dígito. Como colocó un número de 4 dígitos, supongamos que es este, 5688, este es en realidad dentro de esa cadena de caracteres el primer carácter que ocupa la posición 0. Y para llamarlo, sencillamente colocamos corchetes cerrados o corchetes cuadrados y el número 0. Lo que estamos haciendo es llamando sencillamente al primer número. Si llega a pasar que ese número dividido entre 2 es igual a 0, perdón, el residuo en la división de entre 2 es igual a 0, pues tenemos a un número par. ¿Ok? Y podemos seguir evaluando. ¿Qué seguimos evaluando? Pues el siguiente número. Vamos a hacerlo de nuevo para que se entienda. Aquí estamos evaluando el que está en la posición 1. Como en programación normalmente se cuenta desde 0, esta es la posición 0, esta es la posición 1. Ya estamos evaluando este número de acá. Y esto lo vamos a dividir entre 2 y le vamos a preguntar el residuo a Python. Si el residuo llega a ser igual a 0, aquí me falta un paréntesis, pues significa que también este número, el segundo, sería par. Y podemos seguir. Si número 2, ahora estamos hablando de la posición número 2,
que en realidad la tercera, dividido entre 2. Si su residuo es igual a 0, también es un número par y vamos a seguir. Por esta forma que se está haciendo es que se dice que este tipo de selección es en cascada. Aquí colocamos la posición número 3 y lo mismo. Entonces significa que el número es par. Aquí me falta un paréntesis y aquí también. ¿Okay? Entonces espero que se esté entendiendo bien lo que estamos haciendo. Precisamente yo coloqué la variable número como string para que sea una cadena de caracteres. Cuando estamos hablando de una cadena de caracteres estamos hablando que podemos mirar cada uno de esos caracteres dentro de la cadena si los llamamos correctamente. En este caso con esta notación. Entonces aquí estamos llamándolos uno por uno. Si llega a pasar que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto son pares, es decir, cumplen esta condición, pues podemos colocar el texto. Todos los dígitos son pares. Y acabamos. Pero ¿qué pasa si no? Entonces debajo de cada if vamos a colocar un else. Si no se cumple la condición, pues vamos a colocar no todos los dígitos son pares. Y ese sería nuestro texto. Entonces yo sencillamente puedo copiar este else debajo de todos los ifs que hay. Porque para cada condición, en este caso, siempre va a haber su opuesto, que es cuando no se cumple. Entonces, si no se cumple, cualquiera sea los casos que no se cumplan, pues ya sabemos que algunos de los números no son pares y ya se acaba el programa ahí. ¿Okay? Aquí tenemos nuestra estructura selectiva de forma en cascada, que es como se llama. Y vamos a ejecutarlo para ver si funciona. Entonces yo voy a colocar un número primeramente que tenga todos los dígitos pares, como este de acá, y todos los dígitos son pares, perfecto. Ahora vamos a colocar uno en el que el último no sea par. No todos los dígitos son pares, muy bien. Aquí vamos a colocar en el que está de tercero no sea par. No todos los dígitos son pares. Y aquí vamos a colocar una última en la que el primero no sea par. Nos faltaría comprobar este, pero pues es obvio que también va a funcionar, siendo que el código está hecho de la misma manera para todas las excepciones.